pues hay aquí unas sustancias cardiotóxicas, ¿cierto? Que son, por ejemplo, simpático-miméticos como la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, digitálicos, antidepresivos tricíclicos, alteraciones electrolíticas, calcio, magnesio, potasio. Y entonces, si uno entiende el electrocardiograma, en estos casos, pues, cuando lo encuentren en la parte clínica, también van a saber interpretar, ¿no?, el problema. Miremos, entonces, ¿por qué esto es interesante, ¿no? Uno, porque es muy rápido. ¿Cuánto demora uno en hacer un electro? Pues 5 minutos, mucho, pues. Barato. No da diagnóstico definitivo. Yo no puedo decir el paciente está intoxicado con tal cosa, ¿cierto? Porque, sino que esto va agregado, ¿cierto?, a la clínica, ¿no? ¿Cierto? Pero el hecho de que usted, por ejemplo, usted no encuentre síntomas y encuentre las características del paciente determinadas y encuentre una alteración electrocardiográfica, uno inmediatamente por el electro puede decir, lo más probable es que es eso, ¿sí? ¿Sí? Hay asociaciones entre intoxicaciones y alteraciones del electrocardiograma, como vamos a ver. Una intoxicación puede tener diferentes patrones electrocardiográficos o también cuando tenemos anamnesis, tenemos examen físico y tenemos un patrón electrocardiográfico, podemos orientar una intoxicación o un grupo de tóxicos y podemos profundizar en las manifestaciones, los mecanismos de cardiotoxicidad desde el punto de análisis, ¿no? A ver, empecemos a ver pongamos acá a Ana Sofía Angulo, no está, ¿no? Entonces pongámosle una mala de todos modos. Sí, Doc, acá estoy. ¿Ya llegó? Sí, Doc, es que tengo problemas de internet. Bueno, entonces Ana Sofía Angulo, entonces, a ver qué es lo que ve usted en estos gráficos, ¿cierto? Miremos, a ver, explíqueme esto, ¿eh? Pues, Doc, ahí en esa imagen se muestra pues el sistema de conducción del corazón, los nodos y cómo pues va la energía a través del corazón para hacer Pero la así de simple, contracción. así de sencillo. Ujú. ¿Sí? Mire, esto es muy sencillo, mire, tenemos el nódulo sinoauricular, tenemos los heces internodales, el anterior que va por aquí, tenemos el medio que va por aquí, tenemos el posterior que va para acá, tenemos la raíz, ¿cierto? Que este es el haz de Bachmann, ¿cierto? Como que entra a la aurícula izquierda, y tenemos aquí el nódulo sinoauricular, y después vemos, ¿cierto?, el haz de His y las fibras de Purkinje. Es muy sencillo y vamos a verlo en el electro. Miremos en el electro, miremoslo en el electro y verá lo sencillo, porque a partir de eso entendemos todo lo que viene, ¿cierto? ¿Sí? Miremos aquí en la onda P, ¿cierto? Aurículas. Después, ¿qué pasa? Este PR es el retraso, ¿cierto? Para que el estímulo venza, ¿cierto? El paso, ¿cierto? Del nódulo sinoauricular, ¿cierto? Entonces, ese es el intervalo P, ¿cierto? Después ya viene todo lo que es, hasta aquí es atrial, y de aquí para acá todo es ventricular, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros vemos la P, ¿cierto? La depolarización, vemos el QRS que empieza la depolarización ventricular. Acá vemos el ST, ¿cierto? Mire aquí ST, empieza a repolarizar, y vemos acá la T, repolarización, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver en lo que nos está enseñando esta gráfica. Aquí, como vemos, un electrocardiógrafo ahora vienen muy sofisticados. Eso simplemente se prenden, se colocan las chupas, se colocan todos esos las extremidades, y con eso es suficiente. Miremos entonces, a ver, miremos aquí, ¿qué ven? A ver, miremos, Daniela, explíqueme ese potencial de Una opción. pregunta, antes de que continúe esa parte, a mí siempre menciona lo que es el punto J en el electrocardiograma. ¿Usted me lo podría señalar en ¿Cómo? el esquema anterior? ¿El Siempre qué? menciona lo que es el punto J, pero Ahora yo vamos a nunca ver, ahora supe cómo vamos para ubicarlo. allá, ¿no? Ahora vamos el Ah, punto bueno. J, ¿ya?
Ok, listo. Entonces mire, dijimos, Daniela, míreme, a ver, explíqueme cómo es este potencial de acción. Pues el potencial de acción cuenta con 4 pasos y pues ahí nos muestra que primeramente sube, queda en una maceta y luego vuelve y baja y eso es necesario para que entre y salga el sodio. Es necesario, pues, La base, mire, la base es otra. Mire, si usted analiza aquí, si estamos en reposo, ¿cierto? Mire el electrocardiograma. ¿Sí? ¿Sí? Estamos en reposo y vemos que el sodio, ¿cierto? Va de intracelular a extracelular, el potasio al revés, de extracelular a intracelular, ¿cierto? Y el calcio también va igual que el sodio, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Que aquí la fase 1, ¿cierto? Se abren los canales de sodio, por eso ve este sodio tan grandote, miren. ¿Sí? Esa flecha tan gordita, ¿cierto? Que entra por aquí, y el pico entra a la fase 1, ¿cierto? Aquí se cierran los canales de sodio y empieza la fase de meseta, donde, ¿cierto? Empieza a entrar el calcio y a salir, y sale potasio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Después llega, entonces, en esta fase, la fase 3, hay una liberación grande de potasio, ¿cierto? Y después otra vez, ¿cierto? Vuelve otra vez el sodio, se equilibra de la misma manera como estaba acá, para entrar en la fase de reposo, que es la fase 4. Miremoslo aquí, aquí está bien explicadito, dice 0, miremoslo acá, ¿cierto? Dice 0 de polarización, la vemos aquí, fase 0, se abren los canales de sodio, ingreso rápido a la célula. El potasio apenas se va comenzando ¿cierto? Su salida, ¿cierto? En el pico, que la vemos aquí en la fase 1, ¿cierto? El punto más, porque se cierran los canales de sodio y se activan los canales de potasio, ¿sí? En la 2, ¿cierto? Esa es repolarización lenta, o sea, de meseta. El calcio inicia la entrada y siempre se mueve en favor del gradiente de concentración del calcio, ¿sí? Y empieza se empieza a balancear, ¿cierto? Y luego se inactiva y aumenta la salida de potasio iniciando la fase 3. Y en la fase 4, en la fase 3, ¿cierto? Inmediatamente sale potasio, ¿cierto? A grandes cantidades y se aumenta la permeabilidad de la membrana al sodio. Entonces, mire aquí, y eso nos va dando la figura, mire, lo que va pasando, ¿cierto? ¿Sí? Lo que va pasando, ¿cierto? O sea que si yo voy a ver alteraciones de la onda T, pues ¿qué voy a buscar? Pues problemas de sodio, de problemas de calcio y problemas de potasio. Si yo voy a buscar acá, en esta parte que voy a buscar es problemas de sodio, ¿cierto? Entonces yo espero que si se prolonga, si hay un bloqueo de los canales de sodio, ¿qué va a pasar? Pues se va a prolongar el QRS, ¿cierto? Si hay problemas a nivel de potasio, ¿cierto? Entonces, pues, o se bloquean los canales de potasio, pues entonces inmediatamente esta se va a prolongar, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver poco a poco, parte por parte, para que entendamos. Miremos aquí esta otra, mire. Si nosotros ya entendemos eso, entendemos esto. Lo que les digo aquí, no, mire aquí, mire el potencial de acción y el electrocardiograma, ¿sí? Si se bloquean los canales de sodio, ¿qué va a pasar? Que el QRSC se aumenta, ¿cierto? ¿Sí? Mírelo acá, se prolongó, bloqueo canales de sodio. Si se bloquean los canales de potasio, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Mire, se desplazó la T, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el electro. Pero uno, para entender esto también y entender los medicamentos, tiene que saber clasificar los antiarrítmicos. La clasificación de los antiarrítmicos es esto de Wagman y Williams, entonces en 1984, hace como 30 años, ¿no? Hacen falta algunos, ¿no? Que vamos a ver qué falta, ¿no? Pero mire, el no saber manejar estos antiarrítmicos puede llevar a consecuencias. Por ejemplo, un paciente infartado, usted agarra, meterle antiarrítmicos clase 1, pues entonces la mortalidad en el infarto va a aumentar, ¿no? O la disfunción ventricular izquierda. Entonces, uno A, uno B, uno C, ¿qué es lo que hace? Prolonga el potencial de acción, ¿cierto? Uno B, por ejemplo, aquí vemos la quinidina. 1B no modifican ni cortan el potencial de acción como la lidocaína. Este es de los pocos que se utilizan, ¿cierto? Entonces,
con seguridad, ¿verdad? El 1C acortan la conducción y no prolongan el periodo refractario, la propapenona, que eso ya casi no se utiliza. En la clase 2, o sea, los beta bloqueantes. En la clase 3, ¿cierto? ¿Cierto? En la clase 3 bloquean los canales de potasio, ¿cierto? Bloqueo de canales de potasio, ¿cierto? Entonces prolonga el potencial de acción y el periodo refractario. Entonces aquí está la amiodarona. Ojo con la amiodarona, que es clase 3. Y en la clase 4 son los bloqueantes de los canales de sodio, como el diltiazem y el verapamilo. Entonces, para buscarlos, ¿cómo los busca usted, no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se buscan acá. Mire, aquí están, ¿cierto? Los que bloquean los canales de sodio, ¿cierto? ¿Sí? Se va en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vemos acá, ¿cierto? Vemos los que bloquean los canales de calcio. Aquí bloqueo canales de calcio, aquí bloqueo canales de calcio, aquí se bloquean los canales, bloquean los canales de potasio, ¿no? Entonces, lo que hay que entender aquí es que todas sus que bloqueen los canales de sodio me van a prolongar el QRS y me van a prolongar el QT, y los que bloquean los canales de potasio, ¿cierto? Me van a prolongar la AT y me van a prolongar, mire, la AT, o sea, el QT en conclusión se prolonga. Es lo que necesitamos saber. Ojo que hay muchos antiarrítmicos que no se clasifican, no están clasificados aquí como ¿cuáles? El sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio donde no lo clasifican, ¿no? Otro, los depresores de la conducción como el ATP, la adenosina, la digosina, tampoco está clasificado. Otros, como el propofol, ¿cierto? Que es un sedante, también no está clasificado. Otros antibradicárdicos como la atropina, isoproterenol, no están clasificados, ¿no? Entonces, si uno aprende a ver esta clasificación más esto, aprende más o menos a entender qué es lo que pasa a nivel cardíaco. Empecemos a ver cómo empezamos a ver el electro. Miremos la onda P y el PR. ¿Sí? Esta es la onda P, el segmento PR, y este es intervalo PR, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mire la onda P, la duración aumentada. ¿Quién aumenta esto? Los bloqueadores del canales de sodio y los de potasio. El intervalo PR, mire, este es el valor normal, 0,12 a 0,20, y está prolongado por los antidepresivos, por digitálicos, intoxicaciones con inhibidores de la acetilcolinesterasa, antiarrítmicos clase 1C, 3B y 4C beta bloqueantes calcioantagonistas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es son imágenes que uno empieza a ver de acuerdo al tóxico, ¿cierto? Este es interesante, ¿no? Recuerda que hablamos que los que bloquean los canales de sodio, ¿cierto? Prolongan el QRS. Un complejo QRS prolongado mayor de 100 milisegundos, ¿cierto? Es por bloqueo de canales de sodio, ¿cierto? Y una sustancia que tiene ese efecto se llama los antidepresivos. Eso lo vemos en la práctica, ¿sí? Como la amitriptilina, la imipramina, eso fue pregunta de examen, ¿cierto? Un antidepresivo tricíclico, ¿cierto? Aquí está, mire, aquí está el cuadro típico, ahora lo ven el cuadro típico. Eso es una pregunta muy sencilla de examen, de examen, ¿no? La nortriptilina, eso inhibe los canales de sodio o bloquea los canales de sodio, entonces retrasan la fase 0, la depolarización, debilitan la conducción eléctrica, bueno, entonces, y prolongan el QRS, ¿cierto? Mire, mire, el electro, ese es el electro de una intoxicación con antidepresivos tricíclicos. Lo primero, lo más frecuente, la taquicardia sinusal. ¿Y qué es lo que pasa? Hay bloqueo muscarínico. El QRS se pone ancho porque hay bloqueo de canales de sodio. El QT se alarga porque hay bloqueo de canales de potasio. Y hay bloqueo de rama de X y bloqueo de rama derecha, ¿cierto? ¿Sí? Y el eje se va a la derecha, ¿cierto? Y por afectación de los miocitos, ¿no? ¿Sí? Aquí está todo el cuadro en sí, ¿no? Antidepresivo tricíclico, eso lo vemos en la práctica. ¿Cuál es la tríada de la intoxicación con antidepresivos? Usted mire, convulsiones, segundo, coma, y un síndrome cardiovascular mortal. Segundo, ya vemos como, mire, el problema es neurológico, ¿cierto? Convulsiones,
coma, que estamos aquí, lo vemos, y ya sabemos que también hay, ¿esto por qué? Porque hay bloqueo de H1 y GABA, y segundo, cardiovascular, que produce hipotensión. Yo recuerdo que en el cuadro clínico que le pone en la práctica se habla de todo. Se habla del paciente que ingresa en coma, que llegó convulsionando, ¿cierto? Que está hipotenso, ¿cierto? Mire, por bloqueo alfa 1, ¿sí? Que se altera la conducción por bloqueos, ya saben, de canales de sodio, de potasio, que tiene un efecto anticolinérgico, ¿cierto? Taquicárdico, ¿cierto? Midriasis, ¿sí? Rubor facial, ¿cierto? Retención urinaria. Entonces, ese es el cuadro típico de la intoxicación con antidepresivos, ¿no? ¿Por qué intoxicaciones con antidepresivos cíclicos? Porque es la intoxicación más frecuente y esta es la principal causa de muerte en los países desarrollados, la intoxicación por antidepresivos, ¿no? Con antidepresivos, perdón. De aquí uno empieza a ver, mire, si el QRS está amplio, ¿qué es lo que pasa? Pues hay bloqueo de los canales de sodio, y entonces el medicamento antitóxico que se necesita para desbloquear esto se llama el bicarbonato de sodio. Un paciente que ingresa al servicio de urgencias intoxicado con antidepresivos, primero lo vemos en el monitor, y cualquier alteración que hay en el monitor, y le hacemos el electro y encontramos un QRS amplio, encontramos la taquicardia sinusal, ¿cierto? Entonces ese paciente, mírenlo aquí, está taquicárdico y tiene el QRS amplio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ese paciente, ¿cierto? Sabemos que tenemos que colocarle bicarbonato inmediatamente, si no ese paciente hace cualquier tipo de arritmia y puede fallecer, ¿no? Segmento, aquí vemos el segmento ST, ¿cierto? Y vemos la onda T y vemos el intervalo ST, ¿cierto? Miremos, aquí estamos viendo, mire, un supradesnivel, ¿cierto? Aquí estamos viendo, ¿cierto? Mire aquí aquí un infarto, ¿cierto? ¿Sí? 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 Entonces, estas son imágenes típicas de las intoxicaciones con simpático-miméticos, ¿sí? Ese segmento ST, aquí es el punto J que hablamos, ¿cierto? ¿Sí? Es la primera fase de la repolarización ventricular, que ya la vimos, y está anormal o deprimido o elevado, ¿cierto? Cuando hay un compromiso cardiovascular inminente. Si ustedes ven cambios en la elevación del ST, pues hay una lesión. Si la que está afectada, la LAT, pues hay isquemia. Y si ya hay una Q, pues quiere decir que el paciente se infartó. Otra cosa que hay que aprender a ver en estos casos se llama el patrón de Brugada. El patrón de Brugada es una canalopatía. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que esos pacientes pueden hacer muerte súbita. Usted le hace un ecocardiograma CD normal y esos pacientes pueden hacer un patrón electrocardiográfico típico. Donde usted lo encuentra, debe saber que hay que colocarle ese paciente un marcapasos, si no se puede morir, ¿sí? Entonces miramos acá, ¿cierto? Vamos a ver. Miramos acá para recordarle que lo que... Mira, si uno dice onda, ¿qué decías? Que era que el punto J elevado, ¿cierto? Entonces, acá está la S, ¿no? Cuando uno, pues, lo que ahora miramos aquí, ¿no? ¿Sí? QRS, pues sí, uno lo primero que mira es esta S, ¿cierto? ¿Sí? Si esta S, ¿cierto? Se eleva, ¿cierto? Pues ya no va a salir de acá, sino que va a salir de cualquier parte de esta, como una rama de aquí, o de por aquí, o de por acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, cuando empieza con elevación del punto J, lo más probable es que va a elevarse el ST, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos hablando acá, ¿sí? Miremos aquí. Mire, entonces, ¿cuándo se afecta el segmento ST? Y puede haber signos de infarto, ¿no? Cuando hay vasoconstricción, o sea, vasoconstricción generalmente es por simpaticomiméticos, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, que los simpaticomiméticos como la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, o todos los medicamentos que vamos a hablar acá, producen vasoconstricción. O sea que un paciente hace un infarto, ¿sí? Ese paciente no se puede trombolizar. ¿Por qué?
porque no es por un trombo, sino por un vasoespasmo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto puede producir vasoespasmo arterial coronario y generalizado, puede producir isquemia de órganos y extremidades también. Miremos todos los simpaticomiméticos. TUS quiere decir trastorno por uso de sustancias. Es el último concepto que reemplaza a eso de sustancias psicoactivas, todo eso, eso ya, o que adiciones, o que, es decir, se llama trastornos por uso de sustancias, ¿no? Aquí tenemos la cocaína, las fenilaminas, que son anfetaminas, metanfetaminas, fenilpropanololamina, que utilizan como descongestionantes, la pseudoefedrina como descongestionante, dietéticos como la efedrina, reductores de peso como la fenfermina o la fenfluramina, sustancias para la migraña como los del sumatriptán, alcaloides del cornezuel centeno como la ergonovina. Cuando esos pacientes hacen, ojo que esos pacientes se hacen, en caso, cuando un paciente que viene con simpaticomiméticos, por ejemplo, cocaína, anfetaminas, éxtasis, te llega al servicio de urgencias, te llega con hipertensión o con arritmias, esos pacientes de entrada no se inicia, ¿cierto? Manejo ni antihipertensión ni antiarrítmico, sino que se bloquea la respuesta simpática. ¿Y cómo se bloquea la respuesta simpática? Se bloquea con midazolam. Entonces, inmediatamente que le coloca midazolam, se da al paciente y cuando el paciente se despierta 1 hora después, lo más probable es que la arritmia desapareció, ¿cierto? Y la presión se normalizó. Pero cuando hay problemas, ojo, que si el paciente está haciendo hipertensión, ¿no? Ojo con eso, que está haciendo, está bajo efectos y tiene una hipertensión ya con cifras de emergencia hipertensiva y con órgano blanco corazón, ¿cierto? Entonces ahí vamos a utilizar nitroprusiato o nitroglicerina, ¿no? Entonces, esa es la indicación, ¿no? Usted sabe que la nitroglicerina se prepara destroza en agua, destilada al 5%, no se puede preparar en solución salina. Las ampollas vienen de 50 miligramos, diluidas en 250, y también viene viene lista, ¿no? En casos refractarios, ¿cierto? También que no responda, se puede utilizar pentolamina, pero aquí en Colombia no hay pentolamina. Otra causa de todas estas alteraciones del ST son las hipoxia tisular directa sobre el tejido miocárdico, y generalmente estos inhiben la respiración celular y la fosforilación oxidativa, como el monóxido de carbono, el cianuro, el sulfuro de hidrógeno, todas esas alteraciones de la hemoglobina, como las metahemoglobinemias, sulfohemoglobinemias, ¿no? Y de resto también, toda sustancia que te produce hipotensión también te puede hacer el infarto. Entonces, esas son las alteraciones que podemos encontrar cuando vemos ese intervalo afectado, ¿no? Miren, esto, para que no vayan a caer en esto, ¿cierto? Miren, aquí vemos otras anormalidades del ST por bloqueo de sodio, potasio, TPase. Y mire, uno que se llama la cubeta digitálica, o en bigote de Salvador Dalí, miren, vemos aquí, ¿cierto? ¿Sí? Y forma como una cucharita, miren aquí, ¿cierto? Esto quiere decir, ¿cierto? Eso se conoce como, eso es por efecto digitálico, ¿cierto? Y se conoce como la cubeta digitálica, pero no quiere decir, eso no es por intoxicación digitálica, sino por acúmulo. O sea que es un paciente que tiene una dosis, por ejemplo, terapéutica aumentada y que te puede hacer este efecto. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Pues retírele la glicosina o póngale una dosis muy bajita si lo necesitan, ¿no? ¿Sí? Ese es el manejo de una cubeta digitálica, ¿no? O sea, esto que ven aquí se llama sonda de Osborne, ¿cierto? Mire, esto se encuentra en la hipotermia, ¿cierto? Hipotermia se define como una temperatura menor de 35, ¿cierto? Más frecuente en los países donde hay estaciones. Acá es más escasa. Pero cuando la temperatura baja menos del 33%, ¿cierto? Se eleva el punto J o se deprime el ST, ¿cierto? Y entonces
y aparece esta ondita que se llama onda de Osborne, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa es la característica de las hipotermias, ¿cierto? Esto, ojo, que hay muchas sustancias que pueden producir hipotermias, el etanol, los opiáceos, los depresores, benzodiazepinas, barbitúricos, fenotiacinas, bloqueadores neuromusculares, vasodilatadores, hipotensores, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esto es lo que llamamos síndrome de Brugada. Mírenlo aquí. Más o menos en 1992, ¿cierto? Apareció este síndrome que se llama síndrome de Brugada. ¿Y por qué estudian esto, no? Porque encontraron gente o personas que tenían el corazón pero hacían muerte súbita. Entonces, al estudiarlo se encontraron que era más que todo por bloqueo a nivel de canales iónicos, ¿cierto? Usted sabe que se puede bloquear el sodio, puede bloquear el potasio, ¿cierto? ¿Sí? Desde el punto de vista puede ser hereditario, puede ser bien. Entonces, eso se llama canalopatías o enfermedades eléctricas puras, ¿cierto? O sea, que no se afecta a la estructura y entonces alteran el potencial de acción, ¿sí? Entonces van a ver un bloqueo de rama derecha, hay elevación persistente del segmento ST, predispone a arritmias ventriculares y a muerte súbita en pacientes con cardiopatías estructurales, sin cardiopatías estructurales evidentes, ¿no? El principal, la imagen más típica es esta, miren. ¿Sí? Mire. Incluso en un mismo paciente se pueden encontrar las imágenes, ¿no? Mire, entonces el tipo 1 dice elevación descendente, o sea que se eleva el punto J y desciende inmediatamente, y mire cómo se dibuja, digamos, la onda T, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el patrón, el patrón tipo 1, ¿sí? Entonces, la elevación descendente del ST mayor igual a 2 milímetros, más que todo en derivaciones más que todo precordiales derechas de 1, B1, B2 y B3, ¿sí? El tipo 2, en el tipo 2, mire, también hay ascenso, descenso, ¿cierto? Pero aparece esta ondita que se llama onda en silla de montar, como la de los caballos, ¿sí? Entonces es un patrón de Brugada tipo 2. Y en el otro es el tipo 3, ¿cierto? La elevación, mientras en esto es, digamos, es de más o menos de mayor o igual a 2 milímetros, en este es de menos de 1 milímetro, ¿no? Pero el que sí marca digamos, el tipo 1 es el característico, y cuando usted encuentra un tipo 1, ese paciente es el que hay que tenerlo en cuenta porque te puede hacer la muerte súbita, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es implantación de un desfibrilador automático. Es el único tratamiento. Donde usted encuentra un patrón de Brugada, el único tratamiento que puede colocarse es ese para evitar que el paciente haga muerte súbita, ¿sí? Cuando se coloca, cuando el paciente está sintomático y tiene este patrón de Brugada, ¿cierto? Segundo, cuando el paciente está sintomático, ¿cierto? Se le hace una prueba de esfuerzo y aparecen arritmias ventriculares con patrón de Brugada tipo 1. Entonces, los pacientes inmediatamente toca colocarles el marcapaso, ¿no? Bueno. Hay sustancias que pueden, ¿cierto? Presentar un electrocardiograma similar a síndrome de Brugada, que son estas, ¿no? Entonces, en esos casos no ir a confundirlo, ¿cierto? Sino tener en cuenta estas sustancias, por ejemplo, antiarrítmicos tipo 1A, 1C, los betabloqueantes, los transcetoagonistas, los nitratos, bicíclicos, inhibidores de captación de serotonina, litio, fenotiacinas, el potasio, la hipercalcemia, la cocaína, el alcohol pueden presentar cuadros, imágenes parecidas a síndrome de Brugada, que uno tiene que descartar esto antes de pensar de que sea realmente un síndrome de Brugada y que requiere un marcapaso, ¿no? Esto también todos los días se ve. Esto ustedes tienen que verlo todos los días porque eso se ve todos los días en la clínica, ¿no? Miren, la onda T, ¿sí? Onda T, ¿cierto? Ya sabemos que en el potencial de acción, ¿qué es lo que está actuando ahí? El potasio y el calcio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos alteración de la onda T, vamos a irnos a esa onda, ¿cierto? Entonces, esa es la parte final de
por acción ventricular, ¿sí? Termina la sístole ventricular y esto depende de los canales de potasio que van saliendo, ¿cierto? Y las alteraciones electrolíticas de esos pues, van a presentar alteraciones de ese electro. Miren la hipocalemia. Cae el potasio. ¿Qué encontramos? Intervalo PR ancho. Intervalo PR, ¿cierto? PR ancho, ¿cierto? ¿Sí? Depresión del ST. Depresión del síndrome, del segmento ST, ¿cierto? ¿Sí? Y la QT, la onda T, ¿cierto? Está aplanada, ¿cierto? O invertida, ¿cierto? Y pueden aparecer ondas Q, ¿cierto? Como lo vemos aquí, ¿sí? Las causas a corto plazo que producen, sustancias que a corto plazo producen hipocalemia, 1, la insulina, y 2, los betagonistas. A largo plazo, ¿cuáles? Los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos, la protericina, el cisplastino, ¿cierto? Entonces uno sabe que por eso cuando uno necesita bajar el potasio, pues ¿qué hace? Pues coloca insulina, le coloca betagonistas, ¿cierto? Es al revés para poder contrarrestar, ¿cierto? Cuando uno necesita bajarlo, que sería en el caso de acá. Mire la hipercalemia, la onda T está puntuda, ¿sí? La onda P se aplana, ¿cierto? Se aplana y el QRS se ancha. ¿Qué quiere decir? Que este caso en ese paciente, si no andamos rápido, ese paciente va a hacer un paro, ¿sí? Entonces, ¿qué sustancias nos bajan, nos producen esta hipercalemia? Entonces, los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona. Segundo, los inhibidores de la IECA, o sea, la enzima convertidora de angiostesina, los bloqueadores de receptores de angiostesina, la insuficiencia renal, otros como los cloruros, la arcinina, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que cuando vemos estas imágenes, ¿cierto? Tenemos que pensar, ¿cierto? En estas sustancias estas, por ejemplo, sustancias que producen hipocalemia nos sirven para revertir las hipercalemias, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han visto una hipercalemia. ¿Cuáles son los pilares para el manejo de una hipercalemia? A corto plazo, solución polarizante, destroza con insulina. A corto plazo, betagonistas. A corto plazo, diuréticos. A corto plazo, calcio, pues el calcio que también pueda, pero generalmente también las resinas de intercambio iónico, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se presenta, ¿cierto? Se maneja la parte de esas alteraciones cardiográficas. El calcio, ¿no? Mire, esta es una hipercalcemia. El QRS está ancho. La T está aplanada. Y miren, el QTC, el segmento, ¿cierto? El ST, digamos, está, digamos, corto, ¿no? Está corto, miren. Intervalo QT corto, ¿por qué? Porque el segmento ST se corta. ¿Sí? Este es el cuadro de la hipercalcemia, ¿no? Ojo que la hipercalcemia, ¿cierto? Generalmente uno ve lo que mal ve es la hipercalcemia maligna, ¿no? Por esos pacientes que tienen esas hipercalcemias, cuando se ve una hipercalcemia, ojo que eso te va a llevar te puede hacer un bloqueo AV o te puede hacer asistolia y te puede fallecer. Los digitalitos pueden producir también ese problema. Entonces, el tratamiento cuando ve una hipercalcemia, ¿cierto? Es con líquidos, bastante líquido, furosemida y corticoide, ¿cierto? Cuando ya ve esas hipercalcemias y que ve que tienen malignas, entonces uno puede utilizar estos andronatos, y tratar la